Buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría, qué bendición estar esta mañana de sábado junto a ustedes. Esta es la primera de varias charlas que nuestro ministerio tiene pensado dar en lo que resta del año. Así que hoy estamos, Pati y yo, acompañándolos en este primer gran tema que Dios quiere compartir con todos ustedes. Así que empecemos. Yo le voy a dejar el micrófono a Pati. Permítame, creo que tenemos un pequeño inconveniente aquí. Permítame 2 segundos. ¿Pero bastó? No, mi amor, allá lo cambiamos. ¿En serio? Perdón. Bueno, ok. Fíjense que sinceramente pensé yo que Pati iba a dar esta primera parte de la charla, pero bueno, voy a hacer yo. Lo que ha pasado aquí es un pequeñito problema de comunicación. Y qué bueno, porque ¿saben qué? De eso hemos venido a hablarles esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. Así que yo les pido, mis amados hermanos, que abramos nuestro corazón, que dispongamos nuestro corazón y escuchemos todo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros esta mañana. Ok, fíjense que la comunicación es el camino que nos ayuda a resolver cualquier problema, cualquier carencia y cualquier situación dentro de un matrimonio, por difícil que éste sea. Y esto sucede todos los días, a cada rato. Sucede en cosas grandes y en cosas pequeñas, o en esas cosas tan pequeñitas como nos acaba de pasar a nosotros. Pero bueno, eso es lo bueno de la comunicación. Y aquí la clave es que encontremos el camino que nos traiga de regreso, el camino que nos pueda llevar a conectarnos uno a otro como matrimonio que somos. Pero también la clave es entender que esto nos puede suceder muchas veces a lo largo de nuestra vida matrimonial. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Es seguir caminando juntos, volver a caminar juntos. Así que, mi amor, no te preocupes, la charla sigue y la vamos a dar. Dios nos ha pedido, mis amados hermanos, esta mañana que toquemos algunos detalles básicos de la comunicación. Pero también Él quiere que nos enfoquemos en cómo restablecer este lazo de unión, de paz en medio de esa crisis, en medio de esa tormenta, en medio de ese problema que tú a lo mejor estás pasando esta mañana. O también cuando creemos que ya no podemos más, cuando creemos o queremos tirar la toalla y decir hasta aquí, o cuando este sea el único camino para salvar nuestras familias. Y hablo de las familias porque muchas veces la crisis efectivamente se da entre los cónyuges, pero los que más sufren son nuestros hijos. Así que el tema de esta mañana, mis amados hermanos, es la comunicación en tiempo de crisis. Ese es el tema, la comunicación en tiempo de crisis. Y yo les voy a pedir, yo sé que ustedes la tienen ahí cerca, que tomen su Biblia y que busquemos en la carta a los Efesios. De ahí vamos a leer del capítulo 4, los versículos del 29 al 32. Vamos a leer Efesios 4, versículos 29 al 32. Si no lo tienen, no se preocupen, yo voy a leer para ustedes. Y dice la palabra de Dios: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Y fíjense que esta carta o epístola a los Efesios fue escrita por San Pablo. Y este es un documento que tiene que ver con los principios cristianos básicos. Tiene que ver también con esa obra evangelizadora de Dios que tiene para salvarnos, que nos dio para salvarnos a todos. Esta carta nada más tiene 6 capítulos. Y específicamente en el capítulo 4 y en el capítulo 6, San Pablo lo que hace es alienta a todo el pueblo de Éfeso a que apliquen la verdadera doctrina cristiana en sus vidas diarias. Es decir, que todos los días de su vida ellos puedan aplicar esa doctrina cristiana. Sobre todo, los alienta a que se despojen de ese hombre viejo,
que dejen atrás el hombre viejo, es decir, esa vida pecaminosa, esos pecados anteriores como ellos habían estado caminando anteriormente. Y los invita a que se vistan de ese nuevo hombre que gracias a la salvación de Cristo, a que Cristo murió en la cruz, les dejó y nos dejó a cada uno de nosotros. San Pablo también en estos capítulos imparte o nos da consejos a todos. Si ustedes ven, imparte consejos a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a los amos, a las congregaciones. Es decir, es para todos. Pero mis amados hermanos, no solo para el pueblo de Éfesos, sino también para nosotros, porque la Biblia es actual al día de hoy. Fíjense que también dentro de estos capítulos, Dios otorga una importancia muy relevante o muy grande en estos versículos a lo que hablamos, pero también a cómo lo hablamos. Dios se fija en eso, le da una gran importancia. En este caso es el fragmento del libro de Efesios que acabamos de leer. Y es que también Dios le da a San Pablo instrucciones precisas, básicas, de cómo debe ser una conversación entre nosotros. Cómo podemos tener una comunicación sana, efectiva. Porque miren, es verdaderamente increíble cómo una conversación puede llegar a arreglar un problema o puede hacerlo mucho más grande de lo que era al principio. Así funciona la comunicación. También una comunicación o una conversación puede hacer que dos personas sanen heridas, curen sus corazones o que definitivamente se contaminen y se envenenen hablando entre sí en una comunicación. Mis hermanos, Dios sabe que lo que hablamos tiene un valor inmenso. Dios lo sabe. Por eso mismo, Dios nos llama a hablar lo justo, a no hablar de más, a que no hablemos en exceso. Y hablando de la comunicación, de este proceso que se llama comunicación, quiero recordarles que la comunicación tiene 3 elementos claves, 3 elementos que son importantísimos. Y ustedes, yo sé que ya lo saben, y estamos hablando del emisor, del mensaje y del receptor. Cada uno de ellos es importantísimo dentro de este proceso. Pero también sucede que una falla dentro de la comunicación puede darse en cualquier momento y en cualquiera de estos 3 elementos. Mis amados, la comunicación es parte de nuestra vida diaria. La ocupamos todos los días, a toda hora si lo queremos ver así. La necesitamos para socializar. ¿A dónde? En nuestro trabajo, con nuestras familias, en el lugar donde vivimos, hasta en el súper. Necesitamos comunicarnos con alguien. La comunicación se utiliza para establecer relaciones de cualquier tipo. Pero ojo, en el matrimonio la comunicación es sumamente importante porque también la necesitamos para mantener esta unión viva a través del tiempo. Como ya dijimos, el emisor es la persona que habla con la intención o con el propósito de dar o de transmitir un mensaje. Y quien lo recibe va a ser en este caso el receptor, el encargado de recibir ese mensaje que da el emisor. Y es que para que una conversación sea provechosa, fluida, para que una plática sea sana, deben cuidarse cada uno de estos 3 elementos. Los 3 son importantísimos. Pero lo más importante y lo más valioso es que sobre todo debe contar con la voluntad y la disposición de ambas personas, tanto del emisor como el receptor. ¿Por qué? Porque únicamente de esta forma vamos a poder obtener un buen mensaje, un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje sano. Porque al final ese mensaje sano va a ser el producto de la salud espiritual de quien lo emite, o sea, del emisor, y la interpretación de ese mensaje también va a ser la salud espiritual del receptor. Mis hermanos, yo sé, la comunicación es un tema complejo, difícil si lo queremos ver así, pero yo le agregaría que la comunicación, este proceso, si Dios no está ahí, es casi imposible. Efectivamente, sin Dios es casi imposible,
Y es por ello que San Pablo nos dice puntualmente y de una forma práctica y didáctica, en esta cita que acabamos de leer, nos habla de 3 aspectos fundamentales que nosotros debemos de cuidar. Porque estos 3 aspectos pueden definir nuestra comunicación con los demás, nuestro tipo de comunicación con las demás personas. Vamos a ver esos 3 aspectos. El primer aspecto lo podemos ver en el versículo 29. Aquí San Pablo nos habla del tipo de palabras que nosotros deberíamos de usar para comenzar una conversación, para establecer una conversación. Fíjense lo que dice el versículo. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Eso dice el versículo. Quiere decir que si yo ocupo buenas palabras para entablar una conversación, yo voy a lograr edificar al otro, al receptor. Le voy a traer beneficios, dice la palabra de Dios. Súper lindo, ¿vea? Impresionante. El segundo aspecto lo podemos ver en el versículo 30. Aquí San Pablo nos habla del efecto que estas palabras producen en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Sí, ese mismo Espíritu que nos defiende en medio de la dificultad, el que nos capacita para ganar cualquier batalla que nosotros podamos enfrentar. ¿Y qué dice el versículo? No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Quiere decir, mis amados hermanos, que si nosotros no atesoramos ese consejo de San Pablo, de que utilicemos buenas palabras, ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a hacer lo contrario. Quiere decir que si utilizamos malas palabras en una conversación, se va a entristecer el Espíritu Santo que habita en mí, que habita en ti. Pero también no solo queda ahí la cosa, también se entristece mi alma, mi espíritu, mi corazón. Y es donde ahí, desde el corazón herido, pueden nacer esas heridas que producen resentimientos o hasta odios. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de palabras estás usando tú en tu matrimonio en este momento? ¿Qué palabras ocupas? ¿Buenas palabras siguiendo el consejo de San Pablo? ¿O utilizas malas palabras que han tal vez herido el corazón de tu cónyuge, de tu esposa o de tu esposo? Vamos a ver el siguiente aspecto. Aquí lo vemos en el versículo 31 y 32. San Pablo hace referencia a las emociones o sentimientos que pueden definir las palabras que vamos a utilizar en una conversación. Fíjense lo que dice el versículo. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Esos son los 2 versículos. Quiere decir, mi amado hermano, que si yo me encuentro en un momento enojado, estoy amargado, ¿cómo creen que serán las palabras que voy a utilizar en una conversación? Ahí pueden haber gritos, pueden haber insultos. Ya vimos lo que pueden producir en la otra persona. ¿Qué tipo de palabras utilizas, mi amado hermano? Nosotros los hombres muchas veces tenemos el problema de que cuando nos enojamos levantamos la voz. Y eso puede herir a nuestra esposa. Y las esposas normalmente se quedan calladas y esperan el momento justo para utilizar alguna palabra que también pueda resentir a su esposo. Tenemos que reflexionar qué tipo de palabras queremos utilizar. Ya sabemos lo que éstas producen. Así que esos son los 3 aspectos que San Pablo pide que cuidemos en un momento que nosotros queremos aprender a entablar una conversación, sobre todo dentro de nuestro matrimonio, pero se aplica a una conversación con los demás, con los que nos rodean. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta del millón? La pregunta del millón es, si esto ya es complicado de forma natural, ¿cómo logramos establecer una conversación, un proceso de comunicación con mi cónyuge en un momento de crisis, en un momento difícil? Cuando vienen esas crisis, ¿cómo hacemos? Fíjense que para contestar esta pregunta quisiera citar algunos ejemplos de aprendizaje
que el mundo ha tenido que lidiar en estos últimos, ya ni sé cuánto, 2 años y medio, casi 3 años de pandemia que nos ha tocado vivir de manera mundial. Primer aprendizaje, podríamos hablar de la crisis mundial que desafió la economía. Y esto hizo que las organizaciones financieras de todo el mundo se reunieran y entablaran un diálogo para poder ver cómo sostener la economía mundial. Imagínense, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Banco Europeo y un montón de instituciones más tuvieron que reunirse para poder tomar decisiones de cómo sostener la economía del mundo o de cada país. Vamos a un segundo aprendizaje. Imagínense que la ciencia hoy por hoy tuvo que convocar a los científicos de todo el mundo, sobre todo de las grandes potencias mundiales, para que se unieran y buscaran la cura de cómo detener esta pandemia, cómo atacar este virus. Y ahí está que las grandes farmacéuticas han sacado vacunas, pastillas, todo con el afán de poder detener este virus. Tuvieron que dialogar, tuvieron que ponerse de acuerdo. Además, otro aprendizaje es que los gobiernos del mundo tuvieron que reunirse para tomar decisiones y ver de qué manera podían contener este virus. Ya lo vivimos meses atrás. Requisitos difíciles, complicados en los aeropuertos, en las aduanas. Imagínense, habían países que tenían altos índices de contagio que les restringieron esa salida de su país o entrada a ese país. Los gobiernos tuvieron que ponerse de acuerdo para eso. O pensemos en los países que son productores de alimentos, productores o importadores de alimentos. También los gobiernos tuvieron que ponerse de acuerdo en la importación y la exportación para poder mantener la cadena alimenticia funcionando y que no dejáramos de comer. Y quizás como último ejemplo, el aprendizaje también, veamos la educación. La educación tuvo que reinventarse. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros hijos pequeños, adolescentes, universitarios quizás, tener que terminar su curso de manera virtual? Porque la educación tuvo que pararse. Por momentos se suspendieron las clases, días, meses, semanas, dependiendo, para evitar que los contagios aumentaran. Mis amados hermanos, todo esto, todo lo que acabamos de hablar, se logró por una sola cosa. El mundo quería resistir. El mundo que resistió porque quería sobrevivir. Todos queríamos sobrevivir. Bueno, tú y yo estamos aquí esta mañana porque hemos sobrevivido, porque nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu ha luchado para sobrevivir. Entonces, para contestar la pregunta anterior, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Sientes ese mismo deseo de sobrevivir en tu matrimonio? Yo no sé cómo está tu matrimonio en este momento. Solo ustedes lo saben. ¿Cuál es esa tormenta que están pasando? ¿Cuál es ese problema que están pasando? Pero te vuelvo a preguntar, ¿quieres que tu matrimonio sobreviva a esa crisis que estás atravesando en este momento? ¿Es para ti valioso que tu familia se mantenga viva esta mañana? ¿Que tu familia se mantenga unida esta mañana? Ya lo dijimos, no solo sufren los cónyuges, sino los hijos. Toda la familia sufre en una crisis. Pero mira, si tu respuesta en este momento es sí, yo te doy una buena noticia. Esa crisis que estás atravesando no es el fin de todo, no es el punto final, no es donde todo se acabó, sino que esa crisis puede ser el principio de una nueva etapa donde el deseo de sobrevivir lo logre todo, donde puedan continuar, donde puedan salir adelante. Ya lo vimos, las crisis mundiales, sin esos diálogos, sin esa comunicación en cada una de esas dificultades que el mundo enfrentó, no lo hubiera logrado. Entonces, yo te pregunto, piensa en ello de esta manera. Si estás luchando actualmente con un problema económico, si las finanzas de tu familia están por el suelo y te tienen agobiado, o si estás teniendo dificultades en tus relaciones sexuales, yo no sé con el problema que estés lidiando, pero lo que tú tienes que hacer es que tienen que comunicarse al respecto, tienen que dialogar, tienen que hablar entre sí con el propósito de salir adelante, de dejar ese tema atrás, de superar esa crisis y cruzar al otro lado.
Mis amados hermanos, la comunicación es el combustible que hace que ese vehículo encienda, que ese vehículo camine, que se mueva de un lado a otro. Sin eso, no va a ningún lado. Quiere decir que sin ese combustible llamado comunicación, tu matrimonio no va a avanzar. Y yo sé, tal vez estés pensando, pero ¿cómo hacemos para comunicarnos en este momento, en medio del dolor, en medio de las heridas? Te sientes golpeado tal vez, te sientes frustrado. Yo no sé cómo te sientas en este momento, pero yo te puedo decir que todo esto lo único que requiere es que tú te bases en una decisión y no en un sentimiento. No esperes a sentir hacerlo. Toma la decisión hoy, esta mañana, de querer entablar una conversación con tu cónyuge. Ustedes deben decidir hablar y tal vez deben hacerlo de manera diferente a como lo han venido haciendo en este momento. Cambien de estrategia, pero decídanlo hoy. Y para continuar, yo quiero invitar a mi esposa para que les hable del proceso de la comunicación en medio de una crisis. ¿Cómo se hace? Yo las dejo con ella. Mis hermanos, Álvaro nos ha hablado de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta en una comunicación normal, en una comunicación cotidiana, porque esto nos ocurre a diario. Ninguno de nosotros está exento de tener un problema de comunicación. Y resolverlo puede ser muy fácil. Pero usted, que está en medio de esa crisis, en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación donde usted no ve la luz de esa nube que lo tapa, ¿cómo puede hacer para recuperar la comunicación en medio de esta situación de dolor, de sufrimiento? Fíjense que hemos hablado de los 3 elementos importantes, ¿verdad? El emisor, el receptor y el mensaje. Pero yo le quiero agregar un cuarto. ¿Qué sucede cuando tenemos esos 3 elementos? Ya es complicado, pero adicional tenemos una condición social crítica, porque puede pasar, ¿verdad? Nos pasa todos los días. Bueno, quiero empezar diciéndole qué es una crisis, cómo lo describe la psicología. Fíjense que el concepto dice, crisis es la situación de tránsito temporal, es un cambio exterior e interior que se acompaña de desasosiego. La crisis en la persona no se comporta de modo habitual y reacciona en función de tensiones, de bloqueos, de frustraciones que bordean lo anormal. Se reserva el término por lo general para aquellos cambios convulsivos, repentinos, que producen desequilibrio en los sentimientos, en el pensamiento y en el comportamiento. La crisis nos afecta en todos los estados de nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida. Si usted está pasando por una crisis y se siente así, desequilibrado, que no tiene sentido, que no piensa bien, que su comportamiento está alterado por esto, usted debe saber que la comunicación se va a volver más difícil en estas circunstancias. Y por esa razón debe agregarle a estos 3 elementos y a esta comunicación fluida, del uso de las palabras, de cómo lo va a decir, de cómo lo va a recibir. 3 recomendaciones más que yo quiero hacerle. La primera es utilizar las palabras, como decía San Pablo. San Pablo ha usado mucho el término palabra. Usted debe utilizar las palabras para abrir su corazón y no solo para comunicar. Debe usar las palabras para abrir su corazón y no solo para comunicar. El esposo y la esposa pueden usar las palabras y tratar de conversar de alguna dificultad, simple y sencillamente por comunicarse, por establecer un nexo, un acuerdo. Pero ¿qué sucede si lo que yo hago es usar mis palabras para abrir mi corazón? Abrir el corazón significa, mis hermanos, hablar con la verdad y no únicamente resolver el día a día. No únicamente comunicar a mi pareja, sino conversar con ella. Fíjense que en 1 de Pedro 3:10 dice, quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de hablar mentiras. Palabra de Dios. Y lo que sucede es que cuando abrimos el corazón, hablamos con nuestra verdad. Hablamos con lo que sentimos y eso nos hace volvernos vulnerables delante de nuestro esposo o de nuestra esposa, porque quedamos expuestos delante del otro. Nuestra esencia queda expuesta y entonces
habría que preguntarnos, ¿cómo ha estado siendo mi plática? A ti, mi hermano, que estás en medio de esta crisis, ¿cómo es tu conversación? ¿Es una conversación de trámite? ¿La utilizas únicamente para resolver lo cotidiano? ¿O estás abriendo tu corazón? ¿Estás dispuesto a desnudarte delante de tu cónyuge? ¿A que conozca todo de ti, lo bueno, lo malo? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a hablar con la verdad? ¿Cómo has cuidado el corazón de tu cónyuge? ¿Qué ha sucedido en esos momentos en que ha intentado desnudarse delante de ti? ¿Cómo has recibido su verdad? Porque eso es importante también. ¿Cómo están hablando? ¿Están eligiendo abrir el corazón o resolver lo cotidiano? Si es así, yo les quiero preguntar, ¿utilizan ustedes palabras donde su cónyuge pueda conocer lo que siente? ¿Le dice lo que hay dentro de usted o prefiere ocultarse? ¿Habla con el afán de resolver o únicamente con el afán de comunicar? Si recordamos en el Génesis, en el principio, en la idea original de Dios, Adán y Eva estaban desnudos. ¿Por qué habrán estado desnudos? Eran los hijos de Dios, podían tener todo encima, las mejores pieles, estaban desnudos, mis hermanos. Y eso era porque se conocían y no podían ocultarse, era parte del plan, que no se ocultaran el uno del otro, que se conocieran todos, no tenían miedo, no tenían vergüenza a mostrarse vulnerables delante del otro, no tenían miedo a mostrar sus debilidades ni sus fortalezas, estaban así, mis hermanos, porque era la idea original de Dios. Dios nunca los vio separados, los vio como una sola persona. Y cuando somos uno, no podemos ocultarnos del otro. Una de las formas como inician las crisis matrimoniales y una de las formas que corrompe nuestras relaciones es cuando empezamos a escondernos del otro. Cuando empezamos a ocultar detalles cotidianos por miedo, por temor a la reacción del esposo o de la esposa, por vergüenza, porque ya me equivoqué 3 veces en lo mismo y me da pena decirlo de nuevo. Se va a enojar. Me va a decir que no aprendí la lección. Es que, Pati, quiero proteger a los niños. Esto va a ser un problema si yo lo digo, si yo lo cuento. Es mejor no decirle a mi esposa que estoy pasando por una crisis económica porque se preocupa demasiado. Yo lo voy a resolver solo. Y esas son las frases en las que nos escudamos para escondernos. Y hablamos de una manera práctica, de una manera en la cual no contamos lo que sentimos. Es importante, mis hermanos, dejar de esconderse dentro del matrimonio y asumir ese riesgo, utilizando palabras que se revelen a sí mismo, a su cónyuge. Decir la verdad es importante. Esa vulnerabilidad en que nos podemos colocar cuando decimos la verdad da miedo, aterroriza. Pero quiero decirles algo, es necesaria para la edificación de un matrimonio, para reconectar en un matrimonio que se ha segmentado en medio de una crisis. Usted necesita decir la verdad. Las palabras deben comunicar la verdad de nuestro corazón. Porque, mis hermanos, todos sabemos que la verdad nos da libertad. Si usted quiere ser libre en esa crisis que se encuentra, debe iniciar usando palabras que digan la verdad. Como segundo punto importante en una comunicación dentro de una crisis, usted tiene que procurar utilizar palabras para alcanzar armonía. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra armonía? Fíjense que la armonía conyugal es la relación de paz, concordia entre 2 o más personas, dice el diccionario. Pero esta armonía, esta concordancia, esta relación de paz que usted llega a su casa y es su refugio seguro, solo la puede conseguir a través del entendimiento. Mis hermanos, sus palabras deben ser usadas para alcanzar la armonía. Pero usted no va a alcanzar esta armonía si no lo hace a través del entendimiento. Y fíjense bien que yo no les he dicho armonía en los acuerdos, no, armonía en el entendimiento. Sabemos que los acuerdos en el matrimonio son importantes.
y los necesitamos para lograr todo eso, ¿verdad? Los objetivos en comunes, alcanzar los sueños, hacer lo cotidiano. Para lograrlos, para lograr todas estas cosas, es necesario que usted entienda a su cónyuge. Para lograr un acuerdo, usted tiene que saber qué siente. Yo debo saber qué siente Álvaro. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué se enoja cuando yo hago esta pregunta? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Y eso solo lo puedo lograr entendiéndolo, conociéndolo. El entendimiento basado en el amor, mis hermanos, logra acuerdos firmes. Si usted hace un acuerdo sin entender a su cónyuge, ese acuerdo es frágil, fácil de romperse, y lo va a usar únicamente para resolver lo cotidiano y lo temporal, pero no va a sobrevivir en el tiempo. Y es importante que todo lo que usted haga en el matrimonio sea eterno, sea indisoluble, mis hermanos, no haya retroceso. Por ejemplo, los esposos. Las mujeres somos especiales. Dios nos ha creado diferentes al hombre. Y debo reconocer que el hombre tiene que aprender a entender muchas de nuestras reacciones, mucho de lo que decimos y hacemos, porque somos más complejas que ustedes. Es así. Y dice 1 de Pedro 3:7, en cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias acciones. Palabra del Señor. Mis hermanos, las mujeres y los hombres somos diferentes. Hemos sido creados diferentes para complementarnos, para ser ese uno perfecto. Y dentro de estas diferencias que tenemos, llegar a entender a Álvaro, que yo llegue a entender su pensamiento, su cerebro, que funciona diferente al mío, requiere que hagamos algunas acciones. Esto solo se logra cuando yo lo estudio, cuando yo pienso, ¿por qué reacciona así? ¿Qué hubo antes de esta reacción? Cuando yo lo conozco, cuando yo conozco su historia, puedo entender, cuando yo conozco su trabajo, cuando yo conozco a su jefe, cuando yo conozco a sus amigos, a sus compañeros del trabajo, puedo entender qué sucede con sus reacciones. Al ser yo una buena estudiante de su corazón, puedo descifrarlo y muchas veces anticiparme a lo que va a suceder. Como cónyuge, su gozo debe ser utilizar sus palabras en una conversación en medio de la crisis y sus oídos, de manera que su esposo sepa que usted lo entiende, que usted lo comprende, que usted sabe por qué reacciona así y fundamentalmente que usted está ahí a pesar de la crisis porque lo ama, para él y por él. Esta es la única forma, mis hermanos, que ustedes tienen para materializar el amor dentro del matrimonio. Decir te amo es fácil, pero materializarlo en el día a día dentro del matrimonio requiere que usted haga un esfuerzo adicional. De esto se trata el amor encarnado. ¿Han escuchado alguna vez esta frase? ¿Amor encarnado? Bueno, Cristo no nos dio un sermón desde el cielo. Cristo se hizo hombre, vino, tomó forma, vivió entre nosotros, durmió en el suelo, se subió en una barca en medio de la tempestad, se subió a una cruz y sintió ese dolor horrible en su cuerpo. Porque únicamente desde su experiencia podía decirnos qué hacer. Yo le quiero hacer una pregunta, pero antes le quiero leer Hebreos 4:15 y dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Palabra del Señor. Jesús entró en nuestra experiencia, mis hermanos, se encarnó, entendió la debilidad, entendió el pecado, aunque no pecó, lo vio el sufrimiento y entonces, solo así, desde ese lugar donde nos entendió y nos descifró, hizo algo al respecto. ¿Qué está haciendo usted cuando quiere solucionar esta situación de crisis? ¿Qué hace usted cuando decide ir a hacer algo al respecto?
¿Lo hace desde el entendimiento? ¿Lo hace desde la experiencia de su cónyuge o desde su propia experiencia? Hebreos 2:18 dice, y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. Me encanta este versículo, porque ustedes vieron que nosotros también tenemos problemas de comunicación. Álvaro y yo hemos trabajado la comunicación 13 años de nuestro matrimonio. Nos ocurre a diario, pero hemos aprendido a que si renunciamos a comunicarnos, perdemos la batalla, mis hermanos. Y como Jesús mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora Él también puede ayudar a los demás. Es importante que usted recuerde que únicamente se va a resolver la crisis cuando ambos se unan por un motivo común y superior a la dificultad, al dolor y al sufrimiento que en este momento los está separando. Y ese motivo en común los debe llevar a unirse, a resolver las diferencias y a volver a empezar, a volver a iniciar esa plática, aunque sea la tercera, la cuarta, la quinta vez. Solo haciéndolo una y otra vez, lo van a aprender, mis hermanos. 3. Utilizar las palabras para edificar la confianza. Mis hermanos, la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y la maldad de la que habla el versículo 31 San Pablo son producto de esos muros que levantamos cuando estamos heridos. De esas situaciones complicadas, son mecanismos de defensa que nosotros creamos cuando estamos en guerra, cuando estamos en crisis. No queremos oír, creemos que tenemos la razón y ese orgullo espiritual nos lleva a levantar estos muros a través de los gritos, a través de los insultos. Y el tercer objetivo de una comunicación en crisis es utilizar sus palabras para edificar. La misión es que usted vaya donde su cónyuge y baje ese muro. Empiece a quitar ladrillo por ladrillo hasta que no haya más un muro que los separe. Edificar la confianza entre sí. Confiar en alguien significa que usted ha puesto la confianza y la esperanza y la integridad en esa persona. Confiar es fundamental para cualquier crisis, mis hermanos, y especialmente y muy importante en el matrimonio. Usted no puede resolver una crisis si no confía en su esposo, si no confía en su esposa. Fíjense que Job 4:6 dice, tú que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta conducta, ¿cómo es que no tienes plena confianza? Palabra de Dios. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted, mi hermano, que me mira, que me escucha esta mañana, que nos conoce a Álvaro y a mí y que sabe que cometemos errores y también tenemos nuestras propias crisis. ¿Quiénes somos nosotros para dejar de confiar? Si alguien que nos mira desde el cielo ha confiado primero en nosotros sin reservas, ¿quiénes somos? La crisis, cuando es larga, provoca que el matrimonio pierda la confianza. Esto es algo que va a suceder. Si su crisis ya pasó de los 4 o 5 meses, un año, lo más seguro es que usted ya perdió la confianza y el respeto por el otro. Todos tenemos que tener confianza, mis hermanos, todos, y casi nunca la valoramos hasta que la hemos perdido. Este es el momento, y esto ocurre porque tristemente en un matrimonio que se grita, en un matrimonio que no se puede comunicar, que pasa en una batalla diaria, las palabras que usamos, las frases que usamos, los gestos que usamos, nos hacen perder la confianza en el otro. Prometemos cosas que no cumplimos, nos ponemos propósitos en común que no alcanzamos porque uno de los dos falla y entonces vamos perdiendo esa confianza una y otra vez. Y al perder la confianza, se muere la esperanza, se muere ese don de poder creer en aquello que no conocemos todavía, que eso que queremos va a pasar. ¿Y qué sucede si usted pierde la esperanza, mi hermano? Cuando la esperanza se pierde en un matrimonio, el matrimonio se separa. Y es así como muchos matrimonios viven bajo el mismo techo, separados. Separados, con vidas individuales, donde no comparten más que la mesa y las decisiones de los hijos. Mis hermanos,
Si se separa el alma con su cónyuge o con su esposa, su esposo, se pierde la batalla. No podemos separar lo que Dios ha destinado para que sea uno. Y 1 Corintios 13:7 dice, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Y cuando oímos esta frase, palabra de Dios de 1 Corintios, pensamos qué difícil es amar después del dolor. Qué difícil es volver a creer después de la herida, después de la mentira. Pero Dios dijo que podíamos hacerlo y con Él podemos hacerlo. Tenemos que volver a creer. Tenemos que luchar por restablecer esa confianza. La buena noticia, mis hermanos, es que nosotros no pudiéramos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero con Dios, de forma sobrenatural, podemos recuperar esta confianza. Podemos volver a creer. Podemos volver a amar de forma genuina. Y esto no es algo que logremos nosotros mismos, por supuesto. Solamente lo podemos alcanzar a través del Espíritu Santo. Y qué bendición, porque hemos tenido meses atrás renovaciones en el Espíritu Santo. Hemos renovado nuestras vidas en Él. Hemos recordado que Él es la voz que nos mantiene vivos, que nos da las herramientas para luchar en medio de la batalla. Hemos recordado que Él es nuestro protector, nuestro auxilio. Hemos recordado que tenemos al Espíritu Santo para cualquier cosa. Y fíjense que yo les quiero leer un pequeño fragmento de la bendición nupcial dentro del matrimonio. Probablemente usted la dijo hace 3 años, o quizás se acaba de casar y la tiene fresquita. Pero los que tenemos más de 10 años, probablemente no recordemos exactamente lo que dijimos en la iglesia. Y dice así, mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que su amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en alianza conyugal. Mis hermanos, la gracia del Espíritu Santo es la única que nos puede ayudar a permanecer fieles a ese compromiso que hicimos delante del altar. Es probable que usted necesite una ayuda adicional para poder establecer la comunicación con todas estas características. Si es así, deje que el Espíritu Santo lo auxilie. Busque ayuda. No se quede en su casa. Deje que este milagro ocurra, mi hermano, en su vida. Mi hermana, deje que ocurra. Usted tiene que hacerlo con un propósito mayor a la herida que está sintiendo. Estos 3 aspectos, mis hermanos, no fueran posibles si usted no se protege con la armadura que Dios le ha dado. La comunicación sin armadura es imposible. Y fíjense que en la carta de San Pablo en los Efesios, después de la cita que hemos leído, termina hablando de esta armadura. Porque él sabía que el pueblo necesitaba algo más que creer, algo más que confiar, algo más que tener la buena voluntad. Tenía que protegerse, tenía que pedir el Espíritu de Dios. Y San Pablo termina la epístola de los Efesios aconsejando que busquen la fuerza en el Señor. Esa fuerza que necesitamos para librar la batalla de la fe. Esas batallas, mis hermanos, que no son contra hombres. Su problema y su dificultad no es en contra de su cónyuge, no es contra su esposo, tampoco contra su esposa. Es contra Satanás, que está vencido y que quiere destruir la institución en la tierra que más se parece a él, el matrimonio. Eso que usted tiene ahorita ahí en su casa es lo más parecido a Dios en la tierra. Usted debe comprender que esto no es de hombres, es espiritual y que usted puede hacerlo. Pero mis hermanos, ustedes no van a poder establecer una comunicación en medio de la crisis hablando con la verdad. No van a poder volver a confiar y no van a poder restablecer todo lo perdido sin Dios, sin el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, y a mí me encanta esta parte, tienen que grabarlo en sus corazones, que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y la mujer.
En el Génesis, Dios empezó esta historia maravillosa, lo más preciado que Él tiene, con una unión de un hombre y una mujer. Y las hizo a imagen y semejanza. Y cierra esa visión, mis hermanos, en la boda del Cordero. El último capítulo del Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Es decir, que de extremo a extremo, la Biblia habla del matrimonio, de la unión con Cristo. Esta institución que es lo más parecido a Dios. La comunicación, mis hermanos, es el único medio que sostiene todos los pilares del matrimonio. Y por eso usted debe recordar el consejo de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6 del 13 al 17. Él nos instruye y Él nos dice que para lograr estas cosas, que para poder hablar bien, decirlo correctamente y librarnos de los sentimientos que no nos dejan conversar, usted tiene que estar revestido de verdad. Usted tiene que estar protegido con la rectitud. La fe debe ser su escudo, no debe dejar de creer en lo imposible. La salvación es el casco. Recuerde, usted es salvo y en este camino de salvación, el matrimonio es un instrumento para su santidad. La palabra de Dios es la espada que nos da el Espíritu Santo. Mi hermano, mis hermanos, Dios nos ha reunido esta mañana para decirles que la crisis en el matrimonio es temporal. Dura el tiempo que usted quiera y usted debe decidir. O usted termina esa crisis o esa crisis lo termina usted. Decida esta mañana, mi hermano. Decida que esa crisis va a terminar con todas las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado esta mañana. El amor conyugal es un proyecto compartido, pero construirlo, reconstruirlo de las cenizas también es una responsabilidad de ambos. Aquí no hay culpables. Deben haber dos almas que quieren empezar de nuevo. Yo les quiero contar y quiero llamar a Álvaro para este testimonio. Álvaro y yo tenemos 13 años de estar casados. Y en estos 13 años hemos tenido muchas crisis, ¿verdad? Algunas que han estado a punto de destruirnos. En medio de la crisis, el auxilio del Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Y una de las crisis más grandes que hemos pasado es con respecto a un problema de comunicación que teníamos en el área de nuestras finanzas. Y es así porque cuando yo conocí a Álvaro, él venía de un pasado en el que había malgastado lo que Dios le daba. Lo había despilfarrado y por supuesto eso le había traído una factura difícil de pagar. Y yo a cambio venía de una vida con muchas carencias, con muchas necesidades, donde mi única opción fue creer y vivir en la providencia de Dios. Para mí, las cosas no eran importantes. Yo no necesitaba nada porque todo me lo daba Dios. Para Álvaro, que sabía que se había metido en un problema por voluntad propia, la única forma de resolverlo era haciéndolo él, resolviéndolo él. Y en medio de este problema de comunicación en el que no podíamos hablar, mientras Álvaro estaba con sus luchas, con sus tormentas económicas, yo me llenaba de dolor, porque yo veía mi vida llena de cosas maravillosas. Yo había llegado hasta aquí por misericordia de Dios y sabía que Dios me iba a seguir sosteniendo y tenía sueños y pensaba, ¿por qué voy a detener yo mis sueños por Él? Por las cosas que Él tiene que arreglar. En una actitud sumamente egoísta, equivocada, en la que no había entendido que el concepto del matrimonio no son dos historias, es una. Yo le hice muchas veces daño a Álvaro y esta conversación se volvió imposible. Nos dañábamos, nos lastimábamos. Cuando no nos hablábamos diciéndonos cosas que nos herían, nos mirábamos y teníamos estos que nos dañaban. Y un día Dios nos puso un alto. Esto fue mucho antes de que el Ministerio de Matrimonios existiera. Y empezó a llamarnos a resolver estas diferencias entre nosotros. Y recuerdo que buscamos ayuda por todos lados. Buscamos pastoreo en pareja, buscamos que nos aconsejaran economistas, buscamos ayuda
profesional, y lo único que necesitábamos era el Espíritu Santo. Era entender lo que el matrimonio significa para Dios y lo que la comunicación en el matrimonio hace, que son milagros. Yo recuerdo que en este proceso de entenderlo, empecé a hablarle con mi corazón, porque yo le hablaba para resolver los problemas del día a día. Yo quería resolver los pagos, yo quería que ahorráramos, y el pobre no podía. Pero yo ocultaba lo que había en mi corazón y él me ocultaba lo que había en su corazón porque me protegía de ese pasado, me protegía de las situaciones que él pensaba y él sentía. Decidimos hablar con el corazón, fue lo primero que decidimos, contarnos lo que sentíamos y buscamos un medio para hacerlo, vea mi amor. Como no lo podíamos hacer hablando, lo hacíamos por medio de correos. Y eran correos cargados de lo que sentíamos. Y habíamos acordado que ninguno de los dos iba a hablar de lo que había leído en el correo hasta que hubiera pasado al menos un día. Para que bajaran las pasiones, los malos sentimientos. Para que todas esas cosas de las que habla San Pablo se fueran. Y así empezamos a tener una conversación donde abríamos el corazón. Cuando él abría su corazón y yo abría mi corazón, él me entendía a mí. Sabía por qué yo tenía deseo de cumplir su sueño ya. Porque yo sentía que había esperado tanto. Y yo empecé a entender por qué a él le dolía y lo frustraba no poder cumplir estos sueños conmigo. Su reacción era el enojo, era encerrarse en sí mismo y dejar de hablar. Y yo lo interpretaba diferente, ¿verdad? Al lograr este entendimiento en medio de la conversación de crisis, nos llevó a recuperar la confianza nuevamente. Cuando yo entendí lo que Álvaro sentía, lo que había detrás de sus reacciones, y cuando él entendió por qué yo era tan intransigente, mis hermanos, porque yo lo perseguía, yo lo obligaba, yo quería que él hiciera lo que a mí me hacía feliz. Entendimos que debíamos confiar el uno en el otro y que esta batalla, esta crisis, no la íbamos a pasar solos. Finalmente, mis hermanos, yo, que era la más ciega en esta situación, entendí que mi batalla no era contra él, era contra Satanás, que quería destruirnos, porque él tenía un plan. Él quería que nosotros no estuviéramos hoy aquí, diciéndoles que la comunicación sí se puede, que las crisis, que los problemas económicos y la dificultad sí se puede vencer con Cristo. Dios nos da esa libertad, mis hermanos, para poder hacerlo. Y hoy por hoy les podemos decir que no tenemos más que escribir correos en el área de las finanzas. Ya lo podemos hablar tranquilamente. Hablamos con libertad. Hemos dejado las deudas atrás. Tenemos una vida sin deudas, gracias a Dios. Y hemos empezado a ahorrar. No sabemos cuánto nos vamos a tardar ahorrando para lograr los sueños, pero no pasa nada, porque las crisis son temporales. Y luego que se vencen, nos damos cuenta que no eran crisis y que no había ninguna razón para vivir separados. Así que, mis hermanos, gloria a Dios, yo los dejo con mi esposito. No, aquí quédate conmigo. Mis amados hermanos, hemos escuchado un montón de cosas, un montón de consejos que Dios a través de San Pablo nos ha dado. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que debemos hacer esta mañana? Primero, tenemos que recordar y tener bien claro que la comunicación es el pilar que sostiene todo lo demás dentro de un matrimonio. Pero también, como segundo punto, tú tienes que reconocer cuáles han sido tus fallas hasta el día de hoy. ¿En qué has fallado hasta hoy? En cualquier tema. Pero lo más importante es que tienes que tener la voluntad y la disposición de empezar de nuevo. El tercer punto es volver a tener una comunicación efectiva con tu pareja, con tu matrimonio, en tu matrimonio. Y eso no se logra sin Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el cuarto punto es, si no puede hacerlo solo, busque ayuda. Aquí estamos dentro del Ministerio de Matrimonios para ayudarlo. Busque ayuda en su grupo. Así que, para terminar, yo les voy a pedir que nos recojamos un poquito y vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, Padre de bondad, tú por medio de San Pablo, Señor, hoy nos has dicho tantas cosas, tantas verdades. Yo te pido esta mañana, de manera especial, Señor,
por cada uno de los matrimonios que estamos acá, los que nos están viendo y nos están escuchando. Señor, tú conoces esa crisis, ese problema, esa situación difícil por la que están atravesando. Yo te pido, Señor, que los inspires. Inspíralos, Señor. Que tu Santo Espíritu los inspire a que hoy, este día, tomen la decisión de comenzar de nuevo. Que dejen atrás esos problemas de comunicación. Que si no han podido comunicarse porque no utilizan palabras buenas, como dice San Pablo, sino que utilizan malas palabras, las cuales traen heridas, sufrimientos. Señor, yo te pido que hoy los inspires para que tomen la decisión de hacerle caso a San Pablo, de utilizar palabras buenas que edifiquen su matrimonio. Padre de bondad, que tu Espíritu Santo esta mañana nos inunde con el fuego de lo alto para que nos puedas dar paciencia, amor, amabilidad, bondad, que cada uno de los frutos que tu Espíritu Santo produce se hagan vida en nuestras vidas. Tú sabes lo que significa o lo que necesita cada uno de los matrimonios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la intercesión de María Santísima y por el poder del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga.